La función principal del neurocráneo es proteger y albergar el cerebro. Su composición se basa en varios huesos que se articulan entre sí y de esta forma poder formar una estructura rígida y poder proteger el cerebro. Se basa en 8 huesos principales, los cuales están divididos en 2 grupos, que serían los impares, que son los centrales, y los pares, que son los laterales. Y bueno, todos estos huesos se conectan entre sí gracias a suturas, las cuales son articulaciones fibrosas inmóviles en adultos. Bueno, como primer hueso principal tenemos al hueso frontal, que sería esta parte de acá, que forma la frente, y la parte superior de las órbitas, que serían las cuencas oculares. Se articula con los huesos parietales a través de la sutura coronal, con los huesos nasales y maxilares en su parte inferior, con los huesos esfenoides y etmoides hacia atrás. Y pues bueno, su función es proteger la parte frontal del cerebro y así también crear los techos de las órbitas. También tenemos los huesos parietales, que forman las paredes laterales y la parte superior del cráneo. Se articulan entre sí en la línea media por la sutura sagital con el frontal, por la sutura coronal con el occipital, por la sutura lamboidea y con el temporal y esfenoides a nivel lateral, y de esta forma poder proteger las posiciones laterales y la parte de arriba del cerebro. El hueso occipital forma la parte posterior e inferior del cráneo. Se articula con los huesos parietales mediante la sutura lamboidea, con los huesos temporales a través de la sutura occipitomastoidea y con la base del esfenoides en la parte inferior. Y bueno, pues con esto protege la parte posterior del cerebro, que contiene el foramen magnum, por donde pasa la médula espinal. Los huesos temporales forman las partes laterales del cráneo por encima de las orejas, y se articulan con los huesos parietales mediante la sutura escamosa, con el occipital mediante la sutura occipitomastoidea, con el esfenoides en su parte anterior. Y bueno, pues protege la parte lateral del cráneo, está como por acá. Tenemos al hueso esfenoides, que se encuentra en la base del cráneo, entre el frontal, el temporal y el occipital. Y bueno, se articula con casi todos los otros huesos, que también serían el frontal, parietales, occipital, temporales y etmoides. Y bueno, ayuda a formar la base del cráneo y las cuencas, órbitas oculares, y también contiene la silla turca. Y por último, pero no menos importante, tenemos a probablemente mi hueso favorito, que es el hueso etmoides, que se sitúa en la base del cráneo, entre las órbitas y la cavidad nasal. Y bueno, se articula con el esfenoides, los huesos nasales, el frontal, el vomer y ya. Los huesos lagrimales. Y bueno, pues forma parte de la cavidad nasal y las órbitas, y también contribuye a la formación del tabique nasal. Y bueno, tenemos 5 articulaciones o suturas importantes, que sería la sutura coronal, la sutura sagital, la sutura lamboidea, la sutura occipitomastoidea, la sutura escamosa. Esas son las 5 que hay. Y bueno, por último tenemos pues ya las funciones del neurocráneo, que es la protección cerebral, la conexión con otros músculos, el soporte estructural, y pues es una estructura diseñada para proteger el cerebro de lesiones, y también tiene conecte con otros huesos, que también serían la mandíbula, los huesos faciales, la columna vertebral y ya, fin.